¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy Buenas bien. Andrea, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, me llamo Andrea, tengo 28 años. ¿Qué? ¿Ya te dedicas a la docencia o solamente estás estudiando? Sí, no, ya soy maestra de preescolar desde hace ya unos 5 años. Perfecto. Muy bien, Andrea. Bienvenida. Gracias. Cari, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Caritina Ramón, tengo 21 años, estoy estudiando y trabajo de niñera. No estoy trabajando en ninguna escuela ni nada. muy bien, bienvenida, Cari. Bueno, pues por ahí les envié mi video de presentación y algunos aspectos. No sé si los lograron ver. ¿Hay algún comentario al respecto? Cuestión de evaluación, contenidos. Sí, sí, lo miramos. Nada más yo una pregunta. Los exámenes, bueno, le voy a decir por qué, porque el examen a mí escrito no es muy funcional para mí y esa era mi duda, si los exámenes iban a ser escritos o cómo era la forma de evaluar en ese aspecto. Ok. Con respecto a los exámenes, lo escribí de esa manera porque así me lo piden, pero en realidad lo podemos trabajar por medio de la evaluación misma del proyecto. De hecho, el examen Okay. final casi es la presentación de su proyecto. No soy de aplicar exámenes escritos o formularios. Más bien presentan su proyecto, la exposición, algún desarrollo de un tema. En el caso de ustedes es el avance de su proyecto y lo que hagamos en clase. ¿Sí? O sea, no es como tal un examen escrito o me pongo a preguntarles, no. ¿Una exposición? Ok, ¿Sí? Bien. gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Sí, parte de su evaluación es indispensable que tengan apuntes de su participación en clase porque tiene un 20% de su evaluación. Entonces, al término de cada módulo, vamos a estar revisando lo que son nuestros apuntes de clase. Los pueden ordenar en su cuaderno, tomarles fotografía o si quieren trabajarlo en un PowerPoint desde que iniciamos, ir haciendo sus apuntes, no pasa nada. Si quieren hacerlos en algún otro formato, no pasa nada. Solamente entregan pues, sus actividades a realizar. En cuestión de apuntes son dos cosas. Lo que tomas de nota de la clase y alguna actividad específica que te deje. Por ejemplo, tienes 10 minutos para realizar algún cuadro sinóptico, mapa mental, una tabla, es parte de clase, ¿sí? Entonces, las tareas son otras, son diferentes a lo que hacemos en clase. ¿Sí? No es para que lo consideren. Hola María, buenas tardes, bienvenida. No te escucho. Ya, ¿ya me escucha? Ya. Tenía el micrófono. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muy bien, bienvenida. Gracias. Gracias. María, ¿algún comentario respecto a la forma de evaluar? No, ¿No? ¿Todo bien? por ahorita sí. Ok, bien. Comparto mi pantalla para iniciar con esta primera parte de nuestra clase. Me avisan, por favor, si logramos ver lo que estoy compartiendo. ¿Sí se ve? Sí, maestro. Ok. Según nuestro temario y los contenidos que vamos a abordar, el primer contenido es de acercamiento hacia lo que son los modelos teóricos educativos. Y el primer contenido habla sobre la educación y el hombre. Para ello, vamos a recordar, y esta es la actividad número 1, como evidencia de su clase. Vamos a responder estas 4 preguntas. Tenemos 5 minutitos. De preferencia, no las busquen. Esto nos ayuda a nosotros para generar qué es lo que conocemos. ¿Sí? De su ronco pecho, de lo que ustedes se acuerden. ¿Qué es la educación? Ahí está mal escrito. ¿Qué es la educación? ¿Qué entiendo por educar al hombre?
¿Qué entiendo por educación social y cómo nos educamos? Listo, maestro. ¿Cómo vamos? Listo, profe. ¿Listo? Andrea. Ya, profe. Ok. Cari, ¿me puedes ayudar, por favor, con la primera pregunta? ¿Qué es educación? Sí, la educación se trata de transmitir la enseñanza y formar alumnos para el futuro. Bien. María. Yo puse que es el ser, pensar y actuar de los seres humanos. Cada quien tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y conforme decía, pues vamos sacando
pues, la educación que tenemos, ¿no? Decía un maestro el curso pasado de que tenemos que tener una autoestima para poder tener un autoconcepto. Debemos, pues, estar abiertos más que nada para absorber todos los aprendizajes posibles. Muy bien. Andrea. Yo puse adquirir o transmitir conocimiento sobre algo o algún tema para nuestro desarrollo y así emplearlos en nuestra vida cotidiana. Bien, gracias. Cari, ¿qué entiendo por educar al hombre? Educar al hombre es darle todas las herramientas para que aprenda y desarrolle su pensamiento crítico. Ok, María. No te escucho. Perdón. Es actuar de forma responsable y novedosa para hacer un cambio notorio en la sociedad o persona. Podríamos aproximarnos a un cambio notorio o dependiendo de qué situación se nos presente, ¿no? O de plano llegar a un cambio total, no aproximado, sino de llegar a ese punto que nosotros queremos llegar. Muy bien. Andrea. Transmitir saberes para lograr formar personas íntegras que respondan a nuestra sociedad. Ok, y Cari, ¿qué entiendo por educación social? Se refiere a la enseñanza de todos los ciudadanos sin importar el género o, el, o la idioma. Así. Ok, María. Puse que son acciones de la sociedad, porque bien aprendemos de ella o también nosotros educamos hacia ella, ¿no? Dependiendo de las acciones de las personas, nosotros vamos aprendiendo y ya nosotros decidimos si son buenos o malos para nuestra persona. Muy bien, Andrea. Forma o medio por el cual deseamos modificar o enseñar o transmitir ciertos criterios o comportamientos que ayuda a ser personas más capacitadas para poder así vivir más en armonía como sociedad. Bien, por último, Cari, ¿cómo nos educamos? Nos educamos por medio de los docentes, la familia, el entorno y por medio de las tecnologías. María. Pues asistiendo en clase, también en el hogar, principalmente en el hogar porque es donde se nos enseñan las actitudes y los valores. Y pues creo que antes la mamá era la responsable, ¿no? De educarnos. Y ahorita pues también el papá se está involucrando mucho en el hogar para que pueda, pues, no sé, formar o crear la conciencia en el niño, ¿no? Para que no, pues, no actuemos de forma dolosa o en el futuro. Y también por situaciones de la vida. Ya nosotros decidimos si aprendemos o no de ella. Bien, por último, Andrea. Hablando desde lo educativo, pues seguir asistiendo a clases y formándonos académicamente para lograr nuestros objetivos o metas, o desde lo social, que es educar con valores por medio de la familia. Bien, bueno, pues respondiendo a estas preguntas es como iniciamos a el concepto de los modelos teóricos educativos. Un modelo siempre va a responder pues a una filosofía social, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en nuestro país estamos atravesando por un cambio de paradigma, un cambio no solamente de modelo educativo, sino también de modelo de salud, de modelo político. Desgraciadamente, la educación siempre tiene en los países que ver mucho con las filosofías políticas. Si hablamos un poco hacia atrás, quienes logramos conocer el Plan 2011, el Plan 2017 de aprendizajes clave para la educación integral y este nuevo modelo educativo que es de la nueva escuela mexicana, vemos cómo desde su propia filosofía intentan dar una educación social, intentan proponer una educación social e intentan educar al hombre. Sin embargo, en la última pregunta, cuando nos dice cómo nos educamos, ciertamente nosotros nos vamos a educar
y vamos a responder la educación de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a nuestros contextos, a nuestras propias formas de pensar, a lo que nos proponen las escuelas, a lo que nos propone la familia, ¿sí? Entonces, sí o sí, la comunidad, la sociedad va a incidir en la educación del hombre. Una educación nunca puede ser muy individualista porque siempre va a tener en cuenta dónde se desarrolla y cómo es su entorno. Por ello, vamos a observar el siguiente video y a partir de ese video vamos a generar una pequeña síntesis. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mí personalmente... Una pregunta, creo que me estoy trabando mucho, ¿es correcto? Algo sí. A ver, voy a tratar de minimizar Me ha esto. marcado mucho, he hablado en distintos foros sobre esta historia, porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven chico de color que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a limpiar apartamentos, limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit puede ser una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia es una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit y el joven Benjamin empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta, ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona. Que ya os imagináis quién era. Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar. No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía la ropa. De verdad que nadie sabe lo que es esta ropa. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano.
Es muy fácil decir, venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber si tú no sabes nada? Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. Pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, el profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo la operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo vago, esta malformación craneoencefálica, todas los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron, estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza. Y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Bien, pues a partir del video, ¿qué reflexión realizamos en torno a? Pues que hoy en día, pues hay mucha tecnología, la tecnología claro que ha avanzado y está avanzando muy rápido. Y como padres yo también me involucro, tengo una niña de 4 años, se nos hace fácil darle más acceso, ¿no? Ser más permisiva en cuanto a la tecnología de mi niña. Entonces él mencionaba algo muy importante, que pues le decía a la mamá que pues ya no iban a ver tele, que iban a leer más. Y ahora sí que me llamó mucho la atención lo que dijo. En lugar de que el alumno fue el último, se convirtió en el primero, avanzó, cambió su forma de, pues ahora sí su desempeño, ¿no? Tanto también como personal, porque también decía que los libros, la lectura, lo relacionó con lo académico, pero también conforme a la lectura, si nosotros lo leemos, vamos a aprender más, ¿no? Vamos a razonar y nos va a hacer mejor persona. Entonces, considero que ese video, pues, es bueno, porque él habló desde su, así como, su experiencia. Se convirtió en el mejor cirujano infantil y dice, wow, me llamó mucho la atención el video. Muy bien, gracias María. ¿Qué más? Pues como reflexión nos hace, bueno, a mí me dejó que todos absolutamente somos capaces de adquirir conocimientos y generar un cambio, que también depende también del contexto social como lo platicaba, pero creo que con nosotros como futuros docentes podemos generar ese granito extra para ayudar a lograr al niño identificarse a lo mejor en sí mismo y de ahí ver sus cualidades y sobresalir puede ser en el área que más le gusta y así creo que fluiría en las demás materias, por así decirlo. Si es súper buena en matemáticas, pues ayudarle en esa parte con competencias, con retos más difíciles para que él pueda adquirir el conocimiento y de ahí pues generar otras actividades para reforzar las otras materias, hablando de que todos somos capaces, nada más falta el querer.
Efectivamente. y la actitud para poder, igual el apoyo en casa, pues es un tema que lo hemos platicado desde hace mucho tiempo, que también es parte importantísima en la parte de formación de los alumnos. Gracias. Cari, Pues realmente sí, sí pasa mucho en esto de que, por ejemplo, un alumno, pues, digamos, es pobre y va en escuelas donde lo tratan mal o donde la misma escuela hay preferencias de distintas situaciones y a pesar de eso yo creo que él logró generar un cambio en sí mismo para que pueda desarrollarse en un futuro y con la ayuda de este profesor pues lo logró, ¿no? Y a veces en muchas ocasiones tenemos alumnos en las escuelas que no quieren participar o que realmente pues no quieren hacer nada y nosotros como maestros tenemos que tener esa parte de estarlo motivando, ayudarlo, para que el alumno pueda aprender y en un futuro pueda ser alguien mejor o tener un trabajo mejor, pero ayudarlo en cuestión de que cuando no quiere hacer nada y así. muy bien. Gracias. Claro que sí. Y rescatando al video, trae un título muy interesante porque dice que en todo ser humano hay una grandeza. Entonces, un maestro siempre ha de considerar que los alumnos tienen una grandeza en el cual, si bien es cierto, puede ser muy escondida por los contextos en los que viven, pero nosotros, a través de lo que realizamos, de las actividades, lo que proponemos, tenemos que descubrir, fomentar, incentivar, motivar a los alumnos a que vayan descubriendo eso grande que ellos esconden. Y eso lo hacemos desde los niveles más bajitos con aquellos niños que muchas veces tienen miedo en hacer las cosas, hasta aquellos alumnos que inclusive en un nivel universitario tienden a decirnos que no puedo, es que no me sale, es que a veces abandonamos la carrera porque sentimos que ya no podemos. Creo que el maestro está dotado para justamente motivar a los alumnos a continuar y a descubrir las fortalezas que tienen para ver lo grande que son, lo que pueden lograr. Hablando de lo que es la educación y la parte de educabilidad, es importante reconocer también cómo ha sido la trayectoria en cuanto a la educación y el hombre, ¿sí? Pregunta, ¿el ser humano nace con un fin educativo o con un fin social para ustedes? Yo creo que, perdón. Adelante. Yo creo que en dos partes, porque cuando naces, tus papás te educan para que puedas aprender cosas y el otro, pues social, tiene que ver con personas con quien te relacionas, por ejemplo, primos, amigos de tu edad y cosas así. ¿Ok? Andrea, ¿quieres decir algo? De nada más, en mi opinión creo que va de la mano, porque como dice Karen, lo primero es como se te educan para responder a la sociedad, ¿no? ¿Ok? Mari. Pues yo concuerdo con mis compañeras porque, bueno, los especialistas dicen de que uno cuando nace, una persona cuando nace, ya nace con esa conciencia, ¿no? Tal vez, no voy directo a ir a hacer el baño, un ejemplo, pero tenemos la conciencia, la facultad de ir razonando poco a poco para poder, pues, ahora sí desenvolvernos. Y creo que sí, en el seno familiar te van educando o vamos educando para que te enfrentes a la sociedad, ¿no? Cuando se te presente, no sé, socializar con el vecino, con la amiga, con el maestro, con el compañero, con cualquier persona, pues. Entonces, ¿la educación es una necesidad social o una necesidad individual? Yo digo que una necesidad
individual. Entonces, si el Pero hombre quiere, no se educa. no, también social. Sí, bueno, yo digo siempre, ¿verdad? Va de la mano, pues, porque es de lo individual hacia lo social, o sea, que no puedo dejar a un lado el individualismo, pero tampoco lo social. Cari, necesidad individual o social. Yo creo que social, porque te enfocas mucho en esa parte de si voy a la escuela, pues obviamente voy a convivir con otros compañeros o otras personas y obviamente tienes que socializar. Siempre hay esa parte de socialización. Siempre, siempre va a haber, o con tus papás o con tus hermanos, pero siempre yo creo que social. Bien, en cuestión de la educación, como dice la segunda parte de la diapositiva, se justifica en la necesidad que tiene el individuo de recibir influencias de sus iguales para dotarse de las características que son propias de los humanos, apoyándose en la plasticidad orgánica que posibilita tales procesos. Entonces, la educación es una necesidad en un primer momento individual y en un segundo momento social. He ahí donde parte más allá de la educación escolarizada, ¿sí? La educación no siempre va a ser en la escuela. La educación también, como muchos y muchos se ha dicho, la educación en casa, pero la educación se recibe, se desarrolla en nuestros entornos más próximos. Obviamente nuestro entorno más próximo es el de la familia, pero también tenemos entornos más próximos como son los círculos sociales de amigos, de la familia extensa, de la familia política, de grupos donde tenemos ciertas afinidades, un grupo de fútbol, un grupo de danza, un grupo de teatro, un grupo donde solamente vamos a convivir. Ese grupo siempre va a tener una finalidad. Si bien es cierto de comunicarnos y de ser partícipes de alguna actividad en específico, aún esa actividad va a educarnos. Entonces, aquí habría que distinguir dos cosas entre lo que es la educación escolarizada y la educación que no es escolarizada, de aquella que nace a partir de nuestra convivencia, de nuestra comunicación e interacción con nuestros propios contextos. Y la educación escolarizada, pues es aquella que el mismo Estado propone como una regla, una normatividad. Nosotros aquí en México, ¿qué tanto sabemos de la educación escolarizada? En las leyes decimos que la educación es libre, es gratuita y es obligatoria. ¿En qué obliga el Estado a los padres de familia en cuanto a educación? ¿Y cómo los obliga? Pues eso nos obliga a nosotros como padres a, pues sí, a llevar a la escuela la educación a nuestros hijos. ¿De qué grados es obligatoria? Des- Desde el 2004, que es, pues, no, primaria, porque se supone que los primeros años que es la edad, no sé, preescolar, tercero preescolar. ¿Qué más? ¿Nada más primaria y preescolar? No, hasta preparatoria. Ya el nivel universitario es cuando, pues como decíamos antes, desertaban muchos por la falta de apoyo desde la educación en México y también por parte de, pues de la familia. Sí, la educación básica es obligatoria. Y hablando de educación básica, estamos englobando lo que es el preescolar, eh, primaria y secundaria. Muchos solamente se quedan hasta ahí y desde hace un tiempo se quedaron hasta ahí, aunque ahora se le está dando mucho auge a lo que es la educación media superior. Aparece la educación inicial, aunque pareciera que no tiene como tal un rigor o una incidencia, sí lo tiene. Y eso lo notan mucho las maestras que reciben
a niños que estuvieron en educación inicial y llegan al preescolar. Andrea, tú estás en preescolar, ¿verdad? ¿Has tenido esta experiencia? Sí, ¿Cuál es la sí, diferencia entre un niño que sí estuvo en la educación inicial a un niño que se fue directamente a preescolar? pues desde la socialización y la comunicación hacia sus pares y maestros es muy diferente a los que nunca han asistido de forma escolarizada. Y yo como mucho, yo tengo una hija de 4 años que literal desde que yo estaba embarazada ha asistido a la escuela. Entonces, la forma de socialización, la forma de comunicarse conmigo, también yo creo del contexto que se mueve, tiene su vocabulario muy amplio y con palabras que si uno habla con ella, pues no imaginarías que una niña tan pequeña diría eso. Entonces, yo he visto unos que todavía les llaman niños pandemia, que aunque ya no estamos en pandemia, como en este ciclo escolar llegó un niño que nunca ha asistido ni a educación inicial y entró a tercero de preescolar y pues sí, le está costando un poquito un poquito más de esfuerzo en cuestión de socialización, que Es es con lo que se correcto. Bien, entonces, aquí es importante reconocer que la educación es una necesidad. Y obviamente en los más chiquitines, pues la educación va a ser una necesidad de los padres para poder escolarizar a sus hijos.